mínimas y también un presupuesto, es decir, la existencia de una autonomía financiera por un lado y por otro lado unas competencias que luego analizaremos. ¿Cuál es ese contenido de la autonomía? Bien, la Constitución, como ya he dicho, no enumera unas competencias, sino que nos hace una proclamación general. Dice, todas estas entidades, se refiere a provincias, municipios y comunidades autónomas, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Por lo tanto, serán aquellas competencias necesarias para la gestión de esos intereses propios. Es la ley de bases de régimen local la que va a desarrollar cuáles son las competencias que determinan el contenido de la autonomía. La ley de bases de régimen local nos dice es el derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos les atañen. El Tribunal Constitucional, en la misma sentencia que hemos mencionado, nos decía el artículo 137 exige que se dote cada ente de todas las competencias propias y exclusivas necesarias para satisfacer el interés respectivo. Por lo tanto, la autonomía local en la Constitución es un concepto general, si queremos, una idea, pero no vacía, sino que tiene un contenido, un significado. Es decir, es necesario que la ley reconozca aquellas competencias propias y exclusivas necesarias para satisfacer el interés respectivo. Bien, vamos a ver ahora en la siguiente y última pregunta, o último epígrafe, apartado de esta lección 21, cuál es la organización y las competencias de las entidades locales. Vamos a ver primero la organización y luego las competencias partiendo de esta estructura, que tenemos los municipios, provincias, islas, todos gobiernos insulares. Estos están constitucionalmente garantizados, tienen que existir sí o sí, y luego pueden existir otros, porque ya hemos leído en la Constitución que puede haber otros, pero eso dependerá de las comunidades, en unas sí, en otras no. ¿Qué otros puede haber? Pues básicamente los gobiernos comarcales, allí donde existan las comarcas, pueden tener una entidad local propia. También se reconocen en la misma ley de bases de régimen local la posibilidad de gobiernos inframunicipales. En municipios muy grandes pues puede establecerse gobierno de ámbito inframunicipal. Pero tanto las comarcas como estos posibles gobiernos inframunicipales no están constitucionalmente garantizados, sino que pueden existir o no, su existencia dependerá de la ley. La Constitución en el artículo 141.3 solo nos dice se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. De los gobiernos inframunicipales no nos dice nada, pero de los gobiernos de varios municipios diferentes a la provincia solo nos dice se pueden crear o no. Como he dicho, en Cataluña, en otras comunidades autónomas también existen gobiernos comarcales, es decir, comarcas que tienen sus propios gobiernos. En otros territorios a veces pues también existen mancomunidades de municipios, etcétera, etcétera, que pueden establecer un gobierno de una agrupación de municipios pero que no alcance el ámbito provincial. Esto es perfectamente posible, pero no está constitucionalmente garantizado. Bien, pues vamos a ver cuál es la organización en cada uno de estos niveles y luego las competencias, y con esto habríamos terminado este tema. Bien, organización. En el ámbito de los municipios, bien, su órgano de gobierno y administración son, como es conocido, los ayuntamientos. Pero la Constitución y la ley orgánica de régimen electoral general también en consecuencia establece dos regímenes que son totalmente diferentes. Por un lado está el concejo abierto y por otro lado está el régimen común. El concejo abierto es una cosa muy excepcional porque solo se reconoce para municipios de menos de 100 habitantes o aquellos que tradicionalmente hayan seguido este régimen. Como hemos leído en el artículo 141 de la Constitución, la norma fundamental de la Constitución menciona el régimen abierto, o sea, el concejo abierto, pero solo nos dice la ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. Es la ley, como digo, la que lo establece para estos municipios, todos aquellos que tengan menos de 100 habitantes y aquellos que, aun teniendo más, lo hayan tenido tradicionalmente. En todo caso, estamos hablando siempre de municipios muy pequeños que son aquellos que permiten esta forma de democracia directa. Ya mencionamos en el tema correspondiente a las instituciones de democracia directa que la Constitución reconoce,
la cuestión del concejo abierto, que sería un gobierno, un gobierno municipal en el cual no se eligen a los concejales. La Constitución, como como hemos leído antes, nos dice que los concejales se eligen por el pueblo y los alcaldes se eligen o por los concejales o por los ciudadanos. Bien, pero luego nos habla del régimen de concejo abierto. En el concejo abierto no es que no se elijan por el pueblo los concejales, es que no hay. No hay concejales porque el gobierno municipal lo establece una asamblea de los propios vecinos del municipio. Por eso es una forma de democracia directa. Se reúnen los vecinos del municipio, estos eligen solamente un alcalde, es decir, los vecinos eligen un alcalde, el alcalde representa y encabeza el gobierno municipal, pero luego el gobierno municipal no está encomendado a concejales, sino a los propios vecinos que van a gestionar, digamos, o van a llevar a cabo el gobierno municipal. Esto, como se puede suponer, es algo absolutamente excepcional, es decir, son municipios de muy poca población, aunque no son tan pocos en España, porque en España tenemos más de 8.000 municipios y desde luego muchos de ellos pues, son municipios de esta escasa población, pero como es obvio, la inmensa mayoría siguen el régimen común. El régimen común implica la elección de concejales y que los concejales eligen al alcalde. La Constitución permitiría, porque esto también es otro debate político que a veces ha estado abierto y algunas propuestas de algunos partidos nos han sugerido la posibilidad, o han propuesto la posibilidad de una reforma por la cual al alcalde le eligieran directamente los ciudadanos. Esto es perfectamente posible sin reformar la Constitución, porque como hemos leído, la Constitución nos dice que el alcalde elige o los concejales o los propios vecinos. Pero en la regulación actual, en el régimen común, le eligen los concejales. Es decir, los ciudadanos eligen a los concejales eligen al alcalde. Esa elección del alcalde se va a producir en primera votación por mayoría absoluta y en su defecto va a ser el cabeza de la lista más votada, para evitar lo que se puede producir en el caso del Congreso, o sea, en la elección del gobierno del Estado y en muchos gobiernos autonómicos, como ya mencionamos en su momento, que si nadie logra mayoría absoluta o nadie logra mayoría simple, se puedan volver a celebrar elecciones. Esto en el ámbito municipal sería un verdadero problema porque se repetirían las elecciones en gran cantidad de municipios. Se pueden ustedes imaginar que con más de 8.000 municipios, después de cada elecciones locales, vamos a encontrar todo tipo de situaciones y en algunos municipios pues, tendremos composiciones de la corporación local de lo más variado y bueno, esto significa que se procura por la ley asegurar el que tengamos un alcalde sin necesidad de unas nuevas elecciones. Por lo tanto, se va a posibilitar, por supuesto, coaliciones, apoyos de unos partidos a otros. Eso se va a producir en una primera votación, pero si nadie alcanzase la mayoría, entonces va a resultar alcalde el cabeza, como he dicho, de la lista que tenga más votos. Bueno, esto en el régimen general. Hay que decir que en los municipios entre 100 y 250 habitantes el sistema electoral es diferente, el sistema electoral es mayoritario de voto limitado, pero en todo caso tienen hasta 5 concejales. El número de concejales va en función de la población. Todo esto está en la ley orgánica del régimen electoral general. No podemos detenernos en un examen exhaustivo, pero de una manera muy breve, pues tenemos, como digo, entre 100 y 250 habitantes un sistema mayoritario de voto limitado y a partir de 250 habitantes ya tenemos la regla DON, que es la misma del Congreso. En este caso lo único que existe es que la barrera mínima no es del 3% como en el Congreso, sino del 5%. La ley orgánica de régimen electoral general nos va a decir que el número de concejales corresponde en función de la población del municipio. Pues a partir de 5, pues siempre son impares, para evitar el problema luego de que en las votaciones se produzcan demasiados empates. Con los impares esto no es imposible, pero bueno, porque puede haber abstenciones, pero es más difícil. Y en función de la población, pues van subiendo entre ese mínimo, como he dicho, de 5 en los municipios de entre 100 y 250 habitantes, hasta, en función de la población, pues va subiendo. Bien, como he dicho, el alcalde es elegido por los concejales. Esto para la elección de los concejales, porque
concejales son elegidos directamente por los ciudadanos y luego el alcalde es elegido por los concejales, y aquí es donde se produce esa situación que yo he mencionado. Se va a exigir una mayoría absoluta y si no lo hubiera, en su defecto, será elegido alcalde el cabeza de la lista más votada. Esto en lo que tiene que ver con la elección de los municipios. Luego también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General regula la cuestión de confianza o la moción de censura en los municipios. No tiene ninguna peculiaridad, es igual que, básicamente igual que en el ámbito del Estado y en el de todas las comunidades autónomas. Bueno, sí tiene una peculiaridad, es que la ley nos dice, para evitar el transfugismo, una reforma legal, de tal manera que se dice que cuando algunos concejales que apoyaron al alcalde luego se van a cambiar de grupo, si van a suscribir una moción de censura, se va a subir el número, es decir, la mayoría necesaria para la moción de censura no va a ser la mayoría absoluta, sino va a ser la mayoría absoluta más el número de concejales que en su día hubieran apoyado al alcalde y luego firmaron una moción de censura. Es decir, si un concejal apoya al alcalde en su momento, pero luego se cambia y quiere apoyar una moción de censura, la mayoría necesaria no es que se le prive de voto a ese concejal, porque eso sería una vulneración del derecho de participación política, pero en la práctica pues su voto, digamos, no va a ser suficiente, se va a incrementar la mayoría en el número de votos, tantos como concejales se hayan cambiado, cambiado su posición, hubieran apoyado al alcalde y ahora suscriban la moción de censura. Luego, en cuanto a los órganos municipales, la ley de base del régimen local nos dice unos órganos de asistencia obligatoria, que son básicamente el alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno, que es la totalidad de los concejales del municipio, y luego en los municipios de más de 5.000 habitantes la comisión de gobierno. Y luego puede haber otros órganos municipales, como pueden ser comisiones, etcétera, etcétera. Bien, esto de una manera muy apretada, porque naturalmente esto podría estudiarse y se estudia con mayor amplitud en otras materias, como el derecho administrativo, el derecho local, pero bueno, desde el punto de vista constitucional, por lo menos hemos establecido los parámetros más importantes del gobierno municipal. Vamos a pasar brevemente a decir algo de las provincias. Las provincias son una estructura territorial bastante consolidada en España, tienen su origen en el siglo XIX, la división actual se basa prácticamente igual en la que realizó Javier de Burgos en 1833, y son una entidad local supramunicipal, tienen entidad jurídica propia y tienen, como digo, una gran tradición ya en nuestra historia. Es verdad que esa división provincial, según los territorios o las distintas regiones, tiene una mayor o menor tradición histórica previa, porque ya hemos visto cómo en los territorios vascos, en la división de Javier de Burgos, digamos, aunque tenía una serie, digamos, una base de racionalización, es decir, bueno, establecer un territorio con un conjunto de municipios que dependen de una capital determinada, se decía más o menos la distancia que en aquellos momentos, era el siglo XIX, permitiera en el mismo día desplazarse de cualquier municipio a la capital provincial y volver, ¿no? Pero como bien sabemos, en España tenemos provincias muy extensas, como por ejemplo las extremeñas, Cáceres y Badajoz, y tenemos provincias muy pequeñas, muchísimo menos extensas, como son las de los territorios históricos vascos. Esto, como es obvio, obedece a otra serie de razones y consideraciones históricas, aunque se buscaba esa generalización del ámbito provincial. También hemos dicho que en otras comunidades la tradición se basa más que en esos territorios provinciales, en las comarcas. En todo caso, como bien sabemos, la Constitución ha decidido consagrar esta estructura provincial y, ojo, porque esto es importante, lo hemos leído antes en el artículo 141, no congelar la división provincial, sino garantizar la existencia de gobiernos provinciales. Pero los límites de las provincias pueden cambiarse. Si bien los límites de las provincias, para modificarse, tienen que llevarse a cabo mediante ley orgánica. Por lo tanto, existe la posibilidad de modificar límites provinciales, pero no es necesario modificar la Constitución, pero se puede llevar a cabo, pero es necesario ley orgánica. Por lo tanto, no se pueden cambiar las provincias ni por ley autonómica, ni se pueden modificar los límites
provinciales, por supuesto, por acuerdo de los propios municipios. No basta eso, sino que es necesario, como digo, una ley orgánica. Pero tampoco es necesario reformar la Constitución. La Constitución lo que garantiza es que las provincias, sean las que sean, porque podrían modificarse sus límites, o sean cuales sean sus territorios, pero tengan un gobierno municipal. Bien, la dimensión de la provincia como entidad local implica la existencia, pues eso, de una entidad local también dotada de autonomía, de una autonomía que tiene todas estas características que hemos apuntado antes, las características propias de la autonomía local. La organización, dice la Constitución, que se llevará a cabo por la Diputación Provincial u otros órganos. En realidad se mantienen en todas las provincias las diputaciones provinciales. La única excepción que ya hemos mencionado son las comunidades autónomas uniprovinciales, que pasó, digamos, la Diputación Provincial a ser absorbida por el órgano autonómico. De hecho, a veces, en algunas comunidades uniprovinciales, el gobierno autonómico, o mejor dicho, la denominación oficial de la propia comunidad autónoma es, por ejemplo, en Navarra, Diputación Foral o Diputación Regional. Es decir, que pasa a elevarse la idea de la Diputación con un mayor ámbito de autonomía que el de la propia provincia. Según la Ley de Bases del Régimen Local, la organización necesaria de las diputaciones provinciales va a ser la del presidente, vicepresidente, el pleno y la comisión de gobierno. Luego hay que decir, como bien sabemos, que además de esta consideración como entidad local, la provincia como territorio también juega otro papel constitucional importante, y es el de una unidad administrativa del Estado para el cumplimiento de sus propios fines. Por un lado, tenemos una administración periférica del Estado, que ya lo hemos visto en la lección correspondiente a la administración pública, que tiene los delegados del gobierno en las comunidades autónomas, pero luego tiene los subdelegados del gobierno en las provincias, en aquellas comunidades autónomas uniprovinciales, en aquellas comunidades pluriprovinciales, justo al contrario. En las pluriprovinciales, el propio delegado del gobierno pues ya tiene ese ámbito provincial. Y también, como sabemos, en tercer lugar, la provincia tiene otro papel constitucional, que es el de circunscripción electoral. Circunscripción electoral en el